Seguimos aquí en Index, son las 6 menos 20 aproximadamente, y también seguimos durante la tanda, ¿no, Bauti, acá debatiendo con el doctor Salvia, porque la verdad es que este tema nos preocupa tanto a todos y da para un montón. Es como que una variable, un indicador te lleva al otro y bueno, es una problemática muy compleja, ¿no? Sí, lo remarcaba él en cuanto a que no es solamente un número de la pobreza, un número de la indigencia, sino que hay, bien decía, una estructura que se está haciendo cada vez más grande, lo cual no tendría que pasar. Te quería preguntar, quedó pendiente la pregunta, te noto muy apasionado, ¿qué es lo que más te gusta de este rol del observatorio que tiene dentro de la sociedad? Muy interesante. Creo que no solo producir un dato, porque el dato también lo puede producir el INDEC o cualquier otra encuesta, sino el campo de interpretación que le damos a esa información, campo teórico de información, de interpretación y que eso mismo lo ponemos en discusión. Se pone en discusión en el diagnóstico no solo un dato, sino un marco interpretativo de cómo lo que hace el campo científico. El campo científico, más allá de cualquier evidencia, va a interpretar esa evidencia empírica en el contexto de una teoría y hace realidad o muestra la realidad justamente porque hay inobservables en el mundo biológico, físico, químico. Esos inobservables, a partir de los datos y la evidencia, es la teoría la que hace posible comprender el sistema, el proceso y por lo tanto ante una enfermedad es una eventual solución, ante un proceso químico, un determinado reactor para producir determinado efecto. Bueno, en nuestro caso es lo mismo. Me apasiona el campo científico, me apasiona hacer que nuestros datos no son solo datos, sino que son un campo de interpretación que da cuenta de un tipo de diagnóstico, de un sistema como es el sistema social, a diferencia de otros sistemas. El sistema social es un sistema altamente permanentemente en desequilibrio, es dinámico. ¿Bien? Quizás tal vez todo el sistema global sea, el universo es un sistema dinámico, pero eso está muy alejado en nuestro tiempo de análisis, alejado permanentemente del equilibrio. Y hay situaciones de crisis que lo hacen todavía mucho más inestable. A ese sistema social altamente inestable como es el país, como es Argentina, estudiarlo, entenderlo, descifrarlo, comprender sus factores que lo explican en su historia, que lo explican en su reproducción, que lo proyectan hacia el futuro. Como científico, a mí me genera una gran pasión de conocimiento. Y como ciudadano, como persona que está comprometida con su tiempo histórico, con su vida social, me produce también bueno, desde frustraciones y miedos hasta regocijos y esperanzas, ¿no? Como persona sufro todos estos elementos, pero me hace sentir que cumplimos un papel en la sociedad, que contribuimos al debate público, al debate democrático, a instalar temas en la agenda política, a esclarecer, a aclarar, a poner controles a los poderes para que eventualmente podamos construir una sociedad un poco mejor. Entonces me hace ser, también tengo la satisfacción de ser activo, un partícipe activo, ¿no? desde la producción de conocimiento y no desde la política, o partidaria o no partidaria, sino desde ahí hacer que nuestra información y nuestros estudios cumplan una función política, en el sentido amplio, de construir hermandad, de construir diálogo, de construir soluciones superadoras a los problemas de una sociedad. Entonces, esa política en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, donde la política tiene que ser el arte y una herramienta para la transformación social, bueno, servimos a la política. No siempre los gobernantes se la toman a bien, eso también es cierto, claro. ¿Bien? Bueno, pero bueno, también es cierto que... Pero también es cierto que también se agotó ese modelo, en donde los gobiernos han buscado cooptar a los investigadores de las ciencias sociales, cooptarlos para que sus discursos se articularan con el poder, y creo que también se agotó ese contexto. Creo que también mi ley en ese sentido viene a cortar un poco con ese esquema. Les gusta que lo halaguen, obviamente, pero bueno, el campo académico está claramente crítico con la situación y ofrece diagnósticos críticos. Y el gobierno no busca tener una herramienta de cooptación. ¿Bien? Entonces, obviamente, no importa qué haga el gobierno, vamos a seguir en ese proceso, pero el hecho de que se abre para la política, yo esto lo comentaba recién en el intermedio,
que se abre a la política una oportunidad. Se agotó un modelo económico, pero también se agotó un modelo político. Por lo tanto, la política que viene es la política quizás de nuevas coaliciones, con mucha más capacidad para pensar políticas de Estado, con mucha más sensibilidad para entender que los diagnósticos no se obtienen mojando el dedito y poniéndolo a ver de dónde viene el viento, sino que el campo académico, científico, tiene mucho que aportarle a través del diagnóstico y de las propuestas. Entonces, creo que se le abre al campo político la posibilidad de ser mucho más humilde y eventualmente entender que tiene un compromiso con la sociedad que es mucho más importante que el compromiso que se tiene con su propia clientela político-partidaria, y que lo más importante en este país va a ser no ganar la próxima elección, sino hacer que la próxima generación tenga un mejor vivir, ¿no? Y que ese va a ser el gran triunfo político, económico y social de una clase política. Es decir, cambiarle la vida a la sociedad argentina en los próximos 20 años. Y escuchar a los científicos, ¿no? Escuchar todas estas evidencias, ¿no? Es interesante escucharlo a Agustín y ver cómo va desmenuzando toda esta problemática y uno al menos le queda más claro, más allá de que a veces parece un panorama no muy alentador, le queda como más claro por dónde viene el tema y quizás por dónde se podría empezar a resolverlo, ¿no? Así que, bueno, si fuera por nosotros nos quedaríamos horas hablando con Agustín, haciéndole miles de preguntas, pero bueno, el tiempo es tirano, ¿no? En la radio, en la televisión, en los medios, sí. y esto sucede. Pero bueno, queremos agradecerte, Agustín, por haberte hecho el tiempo justamente de estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer escucharte y al menos yo siento que aprendí mucho, no sé vos, sí. Bauti, me voy con un montón de preguntas, pero también con algunas ideas un poco más claras sobre, bueno, por dónde deberíamos ir, ¿no? Como argentinos. Mira, me encantó, me han hecho hablar como a rolete igual, pero está bien, adelante. Era la idea, pero yo les dejo una clave más. Quizás que no sé si quedó suficientemente clara, que incluso aunque Argentina logre tener un modelo de crecimiento, y lo va a tener, importante a través de sus ventajas comparativas que tiene en el mundo, y va a traer inversiones con este gobierno o con el próximo, sí. Y que alguien tenía que desarmar toda esta trampa que teníamos hacia atrás, y aunque este gobierno lo haya hecho con un poco de brutalidad y efectos corrosivos en muchos otros aspectos, alguien tenía que desarmar la trampa hacia atrás. Lo anterior no podía sostenerse y tampoco se puede volver hacia atrás, hay que ir hacia adelante. Y digo, aunque lo que viene adelante, y yo soy optimista en crecimiento económico, sí. No quiere decir que se resuelvan los problemas sociales. Si no se logra comprender que no va a ser fácil que un tercio de nuestra sociedad más postergada y estructuralmente ya excluida, crónicamente excluida, sea apoyada generacional e intergeneracionalmente en incorporarse a esa ola de crecimiento. Si creemos que el mercado por sí solo lo va a resolver, es un error. Por eso considero que una mirada teórico, político, epistemológica, fundada exclusivamente en la idea de que el mercado va a hacer que nuestros segmentos más pobres logren participar activamente del derrame de que vendrá el crecimiento, es un error de diagnóstico. Lo adelanto. No ha ocurrido en ningún lado del mundo, no ha ocurrido en América Latina, no ha ocurrido en Argentina, no va a ocurrir si no hay detrás de esto una política capaz de hacer que los sectores de más baja productividad, de mayor exclusión, mejoren su capital humano, su capital productivo, su capital tecnológico, se incorporen a mercados más inclusivos, participen activamente. Y ahí el Estado no tiene que reemplazar al mercado, el Estado tiene que participar junto con el mercado en ese proceso. Creo que son claves para un futuro que se viene y un debate político, económico que se viene después de esta crisis.